YouTube, los encontramos ahora sí en un video reacción. Primeramente voy a dejar en claro que si escuchas algún sonido raro es porque estoy comiendo. Así que pues bueno. El video que vamos a ver el día de hoy se llama Top 6 críptidos más plausibles. No sé qué significa plausibles. ¿Alguien me explica qué es plausible? Pero bueno. Leyendas o realidad. Supongo que creen que es una leyenda o realmente sí llegaron a pasar, ¿verdad? Y pues todos los créditos van referidos al canal de David Senko. Es que nunca supe cómo decir su canal. David, porque lleva T, Senko, con X y K. Pero bueno, pues vamos allá. ¿Qué es un críptido? Esta palabra hace referencia a Ay, criaturas extrañas e inexplicables que viven entre nosotros, pero no se trata de simples historias del folclore popular, sino que estos hola YouTube, ya nos tienen secuestrados, por favor, manden ayuda. Me he visto el sol en 34 días. Que no sé de qué me estás hablando. Deja subo la calidad del video porque no me he dado cuenta que está bajísima. Ahora sí, esto cambia las cosas. Ahora sí, sigamos. seres deben haber sido avistados en diferentes ocasiones por diferentes personas. Aún así, las pruebas que demostrarían al 100% la existencia de estos seres todavía serían insuficientes. Entre los ejemplos más populares podemos encontrar el monstruo lagonés, en Escocia, o el yeti, en las montañas del Himalaya. La disciplina que estudia este campo es la criptozoología, y a la hora de explorar los críptidos, las leyendas urbanas y el boca a boca han sido esenciales. Hoy en día, gracias a Internet y que todos llevamos una cámara en el bolsillo, en todo momento el fenómeno de los críptidos se ha expandido, gracias a imágenes, testimonios e incluso grabaciones de estos seres. Si te adentras en diferentes foros que tratan sobre este tema, te encontrarás desde auténticas chorradas hasta testimonios o imágenes que te harán levantar una ceja y pondrán en duda tu escepticismo, aparte de provocarte un sudor frío que recorre tu espalda. De todos modos, dentro de la casi interminable lista de críptidos que se reparten por todo el globo, hay algunos especialmente terroríficos, aquellos que hasta cierto punto son factibles, aquellos que no van contra las leyes de la biología, seres que hacen incluso que los más escépticos se planteen la existencia de algunos de estos seres. Del mismo modo, las pruebas de la existencia de algunos de estos seres son tan elaboradas y tan convincentes que te harán replantearte todo lo que crees, y harán que no quieras ni imaginar lo que sintieron aquellos que presenciaron estas criaturas. Así que acompañadme en este viaje, en el que de la mano de la especulación y testimonios de terceros, os presentaré a los críptidos más escalofriantes y a la vez plausibles de los que tenemos constancia. El océano siempre ha generado una mezcla de fascinación y respeto en nosotros. La inmensidad del gran azul nos hace sentir pequeños, y el estar flotando en mitad de esta nada con un abismo negro bajo tus pies hace sentirse a más de uno totalmente indefensos y expectantes de que algo salga de esta negrura para agarrarles. Es por ello que también se han generado toda clase de mitos y leyendas acerca de los seres desconocidos que moran en este mundo casi alienígena del océano. No es para menos, conocemos mejor la superficie de la Luna o Marte que los abismos oceánicos. Es un entorno tan hostil y misterioso que las exploraciones de estas oscuras zonas marítimas son muy limitadas. Ay, no, vamos a empezar con los monstruos que son del agua. Tomando en cuenta que tengo talasofobia y me da mucho miedo el mar. Nah, increíble, vamos muy bien. Por lo que nuestra capacidad de descubrir nuevas especies en este entorno es muy reducido, pero aún así, cada poco se descubren nuevos seres que habitan los abismos, y los animales que encontramos parecen sacados de una auténtica pesadilla. Es que la mayoría de los animales que salen del fondo del mar se ven muy feos. O porque no tocan la luz del sol. Alguna de las dos formas, supongo que la luz del sol también ayudan para la evolución. O no sé, o es lo que yo pienso. No cuesta imaginar a los antiguos marineros descubriendo un extraño animal atrapado en las redes, y creando todo tipo de leyendas sobre los terroríficos seres de las profundidades. Entre todos Yo tengo uno de esos. ¿A poco sí? estos mitos y leyendas que se han ido transmitiendo a lo largo de los siglos, hay uno que ha encogido especialmente Se el llama corazón de los Panchi marineros, mientras miraban la Pistolas. negrura del ¿A mar de noche, poco? asomándose por la borda de sus embarcaciones. Damas y caballeros, os presento al críptido marino más famoso, seguramente uno de los más aterradores, el El pulpo Kraken. colosal, el kraken. Ah, bueno. Salen muchas leyendas. Por eso supongo que de eso va. Las leyendas podrían ya haber sido real o no. O sea, eres de Veracruz y te da miedo el mar. No soy de Veracruz, maldita sea. Marineros de todas las épocas en el Atlántico afirman haber visto a este ser gigante con tentáculos que atacaba embarcaciones. Este críptido era especialmente famoso en el Atlántico Norte, donde los marineros noruegos afirmaban que si los peces estaban demasiado inquietos debían tener cuidado, ya que el kraken estaba al acecho. De hecho, la palabra kraken es de origen nórdico. Según muchos biólogos marinos, lo más probable es que los marineros de épocas anteriores fuesen testigos de calamares gigantes, especialmente teniendo en cuenta las palabras diablo rojo que algunos marineros dejaban en sus testimonios.
sabemos que estos calamares gigantes de más de 14 metros sí existen. True. Hemos encontrado True. cuerpos varados Probablemente sea en diferentes eso, los playas calamares alrededor del gigantes mundo. más Y otra que prueba Kraken. irrefutable son las grandes cicatrices de batalla que muchos cachalotes presentan, causadas por los picos y las ventosas llenas de garfios afilados de los calamares gigantes. Pero calamares de tamaños capaces de hundir barcos todavía no hemos encontrado. Aún así, el océano guarda bien sus secretos. Debido a lo poco que conocemos del abismo, no sería imposible pensar que en estas profundidades mueran gigantes que superan los 30 metros. Las leyes físicas del agua permiten a los organismos marinos alcanzar tamaños gigantescos, y sobre todo teniendo en cuenta que los calamares son invertebrados de cuerpos blandos, no están atados a las limitaciones de los vertebrados o de los invertebrados con exoesqueleto, a la hora de tener un plan corporal eficiente. Es decir, que puede que en el pasado no muy lejano algunos marineros fuesen testigos. Probablemente sí hayan habido calamares muy gigantes que al final de cuentas, pues bueno, se habrán muerto y tal vez no quedaron sus cadáveres o sus cadáveres quedaron hasta el fondo del mar, una de dos. El punto es que probablemente hayan sido eso. Y tiene todo el sentido, ¿sabes? De uno de estos titanes que emergió a la superficie por motivos desconocidos, una visión que dejaría pesadillas implantadas en el psique de cualquier marinero. Solo dice que no todos los jarochos no saben nadar. ¿Cómo jarochos? ¿Qué son jarochos? ¿Qué es esto? El críptido plausible que nos encontramos aquí no es contemporáneo, no es un ser que puede vivir entre nosotros, sino una criatura que fue documentada de una forma tan exacta, con tantos testimonios, pruebas de gente conocida de la época e incluso víctimas, que es casi imposible negar la existencia de este ser que aterrorizó Francia en el siglo XVIII. Los La veracruzanos. bestia de Gévaudan es uno de los mayores misterios de la criptozoología. No soy de región homónima Veracruz. de Francia, en el año 1764, estaba siendo aterrorizada por una Pero bestia de más aspecto canino. despectivo, Las ¿por investigaciones qué? modernas, que toman como referencia los reportes de la prensa de la época, Yo soy así como uno de informes ellos, oficiales de no la me lo región, puedo creer. calculan que la bestia causó 113 muertos y 49 heridos. Las víctimas eran encontradas con los cuellos arrancados de cuajo, algunas incluso sin cabeza. Las teorías que tratan de dar explicación a este ser van desde mencionar que se trataba de una manada de lobos que atacaban en diferentes puntos de la región a un asesino serial. Pero eso no explicaría los testimonios de aquellas víctimas que consiguieron salir con vida de uno de estos encuentros. Estos vecinos de la Francia rural estaban acostumbrados a ver lobos y afirmaban que este ser no se parecía en nada a un lobo. Todos utilizaban la palabra bête, es decir, bestia. Se llevaron a cabo varias cacerías con el objetivo de acabar con la supuesta criatura. Tras muchos intentos fallidos y falsas bestias abatidas, finalmente, para el año 1767, lo que muchos clasifican como la verdadera bestia fue abatida. El ser fue disecado con el objetivo de como si presentarlo a la dijeras corte del poblano rey de pipote. Versalles. No sé El qué famoso es naturalista eso, no francés sé qué Jean-Louis nombres Leclerc, despectivos le conde de Buffon, ponen, ¿qué les tuvo la oportunidad de pasa? examinar el animal, concluyendo que se trataba de un lobo anormalmente grande y con características físicas anómalas. Pero lamentablemente el taxidermista no hizo bien su trabajo, y la criatura comenzó a pudrirse. Es por ello que no se conserva nada de la bestia de Gévaudan. A pesar de lo dicho por Leclerc, hay muchas piezas que todavía no encajan en el rompecabezas. Ok. El principal problema es que lo descrito por Leclerc y lo descrito por los testigos de los ataques no encaja. Leclerc comentaba que se trataba de un lobo más grande de lo normal, mientras que los habitantes de Gévaudan comentaban que no se parecía en nada a un lobo, sino que era un animal de hocico corto, pelo rojizo y crin como la de un caballo. Existe una teoría muy loca que comenta que la bestia se trataba de una hiena maestrada por un marqués sádico de la región, Jean-François Charles. Este hombre enviaría a su mascota en busca de víctimas a la vez que la blindaba con una especie de armadura, recubierta de piel de jabalí. Esto explicaría lo mencionado por algunos testigos, que comentaban que la bestia era invulnerable a las balas. Conspiraciones aparte, Bueno, otros se explica indican que más se podría tratar cosas. de una extraña mutación, un lobo que nació radicalmente diferente al resto de su especie. Esto tiene relación con la controvertida teoría del efecto Calisto. Según Vale, no madre, se me captura el mozo y no lo dice bien. Bueno, es que probablemente o una de dos, o lo hizo de primerizo o realmente se le fue algún proceso para poder disecarlo bien y pues bueno, se le pudrió, pues tonto. esta teoría, a pesar de que la evolución de las especies se da mediante pequeñas mutaciones genéticas aleatorias que se van transmitiendo de una generación a otra, en caso de ser beneficiosas para la especie, de vez en cuando se dan mutaciones desastrosas que modifican completamente el organismo recién nacido. En la mayoría de estos casos, esta mutación radical acaba con el individuo, ya que es perjudicial para su supervivencia, pero otras veces ocurre la excepción a la regla, la aguja en el pajar. Esa mutación no acaba con la criatura, sino que le permite sobrevivir y hasta cierto punto triunfar, una especie de evolución superacelerada. Puede que la bestia de Gévaudan sea el ejemplo de este tipo de evolución desconcertante. Los insectos son el grupo de animales más diverso del planeta, ocupan todo tipo de nichos ecológicos y su rápida reproducción les convierte en máquinas de diversidad genética, es decir, que existe una enorme cantidad de especies y muchísimas de ellas todavía desconocidas para la ciencia.
De hecho, de cada 2 nuevas especies, ya sea animal o vegetal que catalogamos hoy en día, una es un insecto. Es decir, que si quieres encontrar una nueva especie, lo más factible es que te pongas a hurgar en el diminuto mundo de los insectos. Es por ello que cuando se nos presenta alguna evidencia, por mínima que sea, de la existencia de un críptido de aspecto de insecto, debemos de tenerla muy en cuenta. Yo tengo Curiosamente, miedo. no existen Imagínate un demasiados bicho críptidos más de aspecto de grande. insecto, una notable excepción que ha ido ganando fama en las últimas décadas. La Columbia Británica, en la costa de Canadá, es una de estas regiones salvajes que hacen las delicias de aquellos que estamos interesados en la naturaleza. Bosques lluviosos infinitos y una costa bruta llena de vida. Esta costa está salpicada por unas 6.000 islas, algunas de ellas de tamaños enormes, como la isla de Vancouver, mientras que otras son pequeños islotes. El caso es que muchos pescadores, cazadores o simples viajeros que transitan por esta región comentan que hay una isla a la que no debes acercarte, la isla Dundas. Esta pequeña isla, que forma parte de un archipiélago mayor, se ha hecho infame por la presencia de unas criaturas de mal agüero, las moscas negras de Dundas. Los testimonios afirman que estas grandes moscas superan los 10 centímetros, más que un tábano, y que viajan en enjambres de cientos de individuos. Al igual que los tábanos, se trataría de insectos que se alimentan de sangre de mamíferos, solo que la voracidad Se ven y la tan agresividad de estos feos. insectos De negros por sí las es mucho moscas son mayor. Los locales comentan que no solo te pican para beber tu sangre, sino que en cada picadura las moscas están en un pedazo de carne de su víctima. Debido a este comportamiento, los locales Oh comentan my que la isla de gosh. Dundas está completamente despoblada de grandes mamíferos. También queda claro que estas moscas utilizan los cuerpos putrefactos de animales como criadero de sus larvas. Es por ello que si una carcasa llena de gusanos es encontrada en la costa de otra isla cerca de Dundas, se ha de destruir rápidamente, para evitar que esta subespecie de mosca se expanda por el resto de islas. Los testimonios comentan que incluso Bueno, parar con tiene un barco sentido, a decenas de ¿sabes? metros de la orilla de la isla es peligroso. Existen historias de pescadores de salmón que tuvieron que salir pitando de allí, porque sus barcos estaban siendo prácticamente asaltados por estos insectos. Todos los locales Oh coinciden. my Esta zona gosh. es el hogar de unas moscas chupasangre muy agresivas en los meses de verano. Curiosamente, este fenómeno no se da en otras islas de la costa Imagínate. de la Ay, me Columbia encanta. Británica, y solo está limitado a la isla Dundas y alrededores. Hay No, quien atribuye esta pero, anomalía a una mutación bro, endémica de la región. El caso es que unas moscas chupasangre tremendamente agresivas en el extremo norte de Norteamérica no es algo tan descabellado como parece. En los meses de verano, las zonas pantanosas de Alaska y Canadá son un auténtico calvario para los grandes mamíferos. Los mosquitos árticos aprovechan el corto verano para emerger del agua y completar rápidamente su ciclo reproductor. Esto se resume en auténticas nubes vivientes de estos insectos atacando a todo ser que se encuentran a su paso y atiborrándose de su sangre. La agresividad de esta variedad de mosquito también es notable. Los locales comentan que no paran de perseguirte incluso cuando estás sprintando para alejarte de ellos. Es decir, que las moscas negras de Dundas no es una especie de insecto que desentone del todo con otras especies de la región. Puede que el horror de los marineros de Canadá sea real. pero ponte a pensar en una minúscula ocasión, güey. Que esas cosas, güey. O sea, tipo, de por sí da asco las cucarachas, te voy a decir. Las moscas. Ahora imagínate una más grande y fea. Más fea de la fea, imagínate. El Amazonas es la mayor extensión de selva tropical del planeta. Un mar verde en el que si por algún motivo acabas perdido, es muy probable que no vuelvas a emerger. Por comparar, esta selva ocupa una superficie similar a 13 veces la península ibérica. Debido a este extensísimo y abrupto terreno, la cuenca del Amazonas es uno de los principales lugares para aquellos que buscan nuevas especies animales y vegetales. De hecho, una gran parte de este terreno todavía está inexplorado. Cada vez que una nueva expedición consigue, aunque sea arañar lo más profundo del Amazonas, siempre hay reportes de nuevas especies, desde pequeñas ranas y aves, pasando por primates, reptiles y hasta delfines de río. Se calcula que la biodiversidad del Amazonas es tal que alrededor del 80% de las especies de plantas y animales de esta región está todavía sin identificar. Es decir, que el Mar Verde todavía nos puede dar más de una sorpresa. Y como no, los testimonios de críptidos en el Amazonas son bastante comunes. Entre todos los críptidos de esta región, hay uno que es especialmente sospechoso, el Mapinguari, un ser que se ha transmitido de boca a boca entre las diferentes tribus de la región. ¿Qué rayos? A ver, espérate. Son bastante comunes. Un ser que se ha... Mira esa cosa. Mira. Ay, ponte a pensar que este es como un video de... Ponte a pensar que dicen que es una leyenda. Pero ponte a pensar si realmente la leyenda es una leyenda o realmente fue real y o está por allí o ya se murió. Pero ponte a pensar en un minúsculo momento en que realmente exista o existió en un momento, estuvimos en el momento donde existió esa cosa. Es horrible. Es que mira, ¡ay! Está horrible. Se ha transmitido de boca a boca entre las diferentes tribus de la región. Los testigos mencionaban que el ser tenía un aspecto similar a un gran oso, pelo rojizo,
rastro de rasgos humanos y que el olor que esta bestia desprende es nauseabundo. De hecho, los indígenas comentan que este mal olor proviene de una segunda boca que el ser tiene en el vientre y que utiliza para atraer moscas. ¿What? Una segunda boca, weón. No sé, por alguna razón el personaje me hace ver que este fácilmente lo puedes dibujar y lo pueden hacer un monstruo de una película para niños, weón. Pero así infantil que sea tu mejor amigo. Ay, no. Leyendas nativas aparte, ha habido más testimonios por parte de aquellos que se adentraron a explorar el Amazonas. Entre los testimonios recogidos en la década de los 80 por David Oren, paleontólogo estadounidense, se reportaron 80 casos de avistamientos directos, entre otros casos en los que se encontraron extrañas huellas en la jungla y cito que se parecían a grandes pies humanos pero invertidos. La explicación de los Como el indígenas a Yeti, estas pero en el misteriosas Amazonas, pisadas weón. es que el Mapinguari antaño se trataba de un chamán, que debido a sus pecados Es que el a la hora monstruo de cosa desenredar el así, secreto como de la la inmortalidad, cosa. acabó convirtiéndose en un monstruo. David Oren deja de lado esta explicación más imaginas mística se ha y inspirado en teoriza que esto? este ser no se trata de una criatura sobrenatural, sino de un ser que se creía extinto, o al menos un animal que forma parte de un grupo que se creía extinto, los perezosos terrestres. Hoy en día, al pensar en los osos perezosos, lo primero que nos viene a la mente es un animal arborícola, pequeño, lento y torpe. Pero a lo largo del Cenozoico, los perezosos eran un grupo de animales mucho más diverso que el par de especies arborícolas actuales. Desde hace unos 25 millones de años, estos animales se comenzaron a diversificar y ocupar diferentes nichos ecológicos, con hasta 80 especies diferentes clasificadas. Incluso había algunos, como Thalassocnus, de hace 5 millones de años, que se trataba de un perezoso marino de las costas de Perú y Chile. Algunas de estas especies se extinguieron hace relativamente poco, como el Megatherium, un perezoso terrestre gigante que se extinguió hace unos 10.000 años, seguramente debido a la presión de la caza de los primeros humanos, combinado con el cambio climático del fin de la edad de hielo, aunque hay pruebas de que algunos grupos pudieron haber sobrevivido hasta hace apenas 5.000 años en algunas regiones aisladas del continente americano. Es decir, que la extinción del último de estos animales está relativamente cerca a nosotros en el tiempo, y estamos hablando de Megatherium. Puede que otro pariente suyo, de tamaño más reducido y pelaje rojizo, viva todavía en el interior de la selva amazónica. También se ha de mencionar las pisadas de estos perezosos, que eran similares a las humanas, algo que tiene relación con los testimonios mencionados. Y David Oren Mira, o chance, o más que realmente ser un oso, puede haber sido una persona. Bueno, no sé, tipo una persona que haya tenido el pelaje y se oculta por ahí, que simplemente es una persona nómada, yo qué sé, que vive tal vez allí y nada más se la pasa espantando a la gente. O yo qué sé, no sé. comenta que la supuesta boca en el vientre que despide mal olor en realidad podría tratarse de una glándula. Por mi parte también he de decir que muchos de los perezosos terrestres más grandes excavaban gigantescos túneles de hasta 600 metros de profundidad de las montañas de Brasil, como muestran las grandes grutas de origen artificial con las paredes repletas de marcas de garras que se han descubierto en los estados de Río Grande del Sur y Santa Catarina. Es decir, que puede que una de las pruebas más fehacientes que demuestren la existencia de este críptido del Amazonas sea que algún día se encuentren madrigueras gigantes en el interior de la jungla. Bueno, tendría sentido que todavía exista, tomando en cuenta que dicen que probablemente Los esté por pastores ahí. y nómadas de Mongolia cuentan historias de un ser que habita los desiertos del país, una criatura que llegó por primera vez a los oídos de los occidentales tras varias expediciones en la zona del desierto del Gobi en los años 20. Los exploradores catalogaban todo lo que podían de esta región aislada del planeta. Comenzaron a reportar extraños testimonios que se repetían una y otra vez, por todo el país sin apenas variaciones. Los locales advertían de la existencia de una criatura muy peligrosa que mora en lo profundo del desierto del Gobi, un animal que se menciona desde tiempos inmemoriales en la cultura mongola, el gusano de sangre, también conocido como gusano de la muerte mongol. No se trataría de un animal excesivamente grande, aunque los testimonios mencionan que podría superar el metro de longitud. Su aspecto es grueso y de color rojizo intenso. Los mongoles mencionaban que a primera vista sería muy similar a un intestino de vaca recién extraído, y debido a la falta de ojos es muy difícil saber cuál de los extremos del animal es la parte delantera y cuál la trasera. Pero lo de que de verdad asustaba a los mongoles no era su repulsivo aspecto larval, sino las capacidades de este animal. Aquellos nómadas que se adentraban en el desierto profundo comentaban que el gusano poseía una mordedura que a falta de una mejor traducción describían como ácida, que quemaba y deshacía la carne. Esto puede hacer referencia, Ay, más que un no. ácido, a un veneno necrótico, similar al de algunas especies de serpiente como la víbora del jabón, que disuelve el tejido alrededor de la mordedura, creando una terrible necrosis. También mencionaban que el gusano de la muerte no se arrastra o repta como una serpiente o una lombriz, sino que nada a través de las dunas, como un pez en el agua, y que debido a ello se debe tener mucho cuidado a la hora de transitar por las zonas arenosas del desierto. También existen testimonios que hacían mención a la capacidad de realizar Ay, ¿saben a qué me hace parecido? Hay un mod en Minecraft que mete bichos, mete monstruos. Y hay un gusano de tierra que está en un mod de Minecraft y por alguna razón se parece tanto. O una de dos, ¿se inspiraron en esto o no sé por qué? Pues se parece bastante. descargas eléctricas de este animal.
utilizando la fricción de su cuerpo con la arena para generar estática y utilizando las arenas del Gobi como un conductor de corriente, dando como resultado un área de peligro de electrocución de unos 3 metros alrededor del gusano. De todos modos, y a pesar de estas peligrosas habilidades, los nómadas mencionaban que no es un animal especialmente agresivo contra los humanos, y que actúa más como un carroñero del desierto. Existen testimonios sobre cómo cadáveres de cabras o camellos en el desierto estaban cubiertos de gusanos retorciéndose y girando sobre sí mismos, alimentándose del cuerpo. A pesar de todas estas anécdotas de los mongoles y las diferentes expediciones llevadas a cabo en el desierto del Gobi, no existe ninguna prueba fotográfica que demuestre la existencia de esta criatura. Aún así, existen varias teorías que tratan de dar una explicación lógica a esta criatura, dando a entender que la presencia de un gusano en un desierto es imposible, ya que los gusanos necesitan humedad ambiental para mantener su piel mojada. Es algo imposible en el Gobi. Así que la comunidad científica señaló que lo más probable es que se tratase de un reptil. Expediciones soviéticas de los años 80 llegaron a la conclusión de que probablemente se tratase de una especie de boa de arena, es decir, una serpiente. Otras explicaciones más recientes y que tienen más relación con el aspecto físico que mencionan los mongoles concluyen que podría tratarse de una especie desconocida de anfisbenio gigante, un grupo de reptiles que son también conocidos como lagartos topo y que han evolucionado convergentemente con el plan corporal de las lombrices, dándoles este aspecto de gusano escamoso. Debido a su modo de vida exclusivamente subterráneo, este animal es portador de unos ojos diminutos, casi imperceptibles, lo que también hace que se parezca más a un invertebrado que a un reptil. Estos animales poseen una gran variedad de colores brillantes, porque una especie de color rojo intenso no es muy descabellado. Pero hay quienes opinan que no se trata de nada de lo anterior mencionado, sino de una especie completamente desconocida para la ciencia, y que la falta de avistamientos es debido al extraño ciclo de vida de este animal, que hibernaría bajo tierra por largas temporadas, décadas incluso, y que solo emergería en los momentos apropiados para reproducirse. Si permitís que exponga una teoría de cosecha propia, puede que el gusano de la muerte de Mongolia en realidad se trate de un anfibio. Existen anfibios de aspecto lombriz que tienen una vida subterránea, como las cecilias. Del mismo modo, muchos de estos animales de aspecto curioso son portadores de una mordedura tóxica, y muchas subespecies de cecilias tienen colores iridiscentes. El problema radica en que los anfibios deben mantener su piel húmeda para respirar a través de ella, por lo que de ser este el caso, el gusano de la muerte debería mantenerse en lo profundo de la tierra del desierto, donde todavía se mantiene la humedad, durante largas temporadas y solo emerger o bien por la noche o cuando ocurren las escasas lluvias del desierto, algo que ya hacen algunos anfibios, como las adorables ranas de lluvia, que viven en los desiertos del África Occidental. Del mismo modo, estas largas temporadas de mantenerse oculto en el subsuelo no es del todo descabellado si tenemos en cuenta que algunos anfibios, como el proteo, pueden pasar hasta 10 años sin probar bocado. Del mismo modo, el proteo es un animal increíblemente longevo para su tamaño. Se ha registrado que puede llegar a vivir más de 70 años, y hay quienes creen que podría superar los 100 años de esperanza de vida. Así que puede que el famoso gusano de sangre en realidad se trate de un anfibio de cuerpo alargado que solo emerge de su hogar subterráneo en contadas ocasiones, dejando boquiabiertos a los nómadas de Mongolia e incrédulos a todos los científicos. Wow, qué raro, pero tiene sentido. Vale. Para este último puesto volvamos al océano, pero esta vez nos alejamos de las antiguas leyendas de marineros para adentrarnos en historias recientes. Anécdotas de buceadores que se han ido pasando de boca a boca en los últimos años. Testimonios de agua que mora en el Océano Pacífico, la mayor masa de agua que alberga los mayores abismos oceánicos del planeta. En diferentes foros de buceadores que bucean en regiones de la costa de Chile hasta las orillas de Australia, pasando por las Filipinas y las pequeñas islas del Pacífico, hay un escalofriante nombre que se repite una y otra vez: The Black Carpet, la alfombra negra. La primera mención a esta criatura es de los años 60. Un buceador se encontraba realizando una inmersión nocturna frente a la costa de Nueva Zelanda. Gracias a unos grandes focos, el buceador era capaz de iluminar el fondo oceánico. Peces de brillos plateados atravesaban el haz de luz, como esquirlas de metal. Un tiburón de arrecife se acercó a curiosear el brillo de los focos. El hombre no se preocupó, ya que esta especie de tiburón en concreto no representa un peligro para los humanos. Súbitamente, un sonido deforme y chirriante comenzó a llegar a sus oídos, a través del casco. Los peces comenzaron a disiparse, y el curioso tiburón también realizó un giro brusco alejándose de la luz. Pero es cuando el animal está a punto de alejarse del campo de visión del buceador en la negrura del océano, cuando el escualo queda paralizado y comienza a convulsionar, como si hubiese recibido un shock eléctrico. Es entonces cuando nuestro protagonista, a duras penas debido a la oscuridad, presenció unos apéndices rodando el tiburón y atrayéndolo hacia una enorme masa negra. El tamaño del ser era tal que el foco no era capaz de delimitar la silueta de esa masa palpitante que comenzaba a absorber al tiburón en un mar de filamentos y apéndices. El buceador, que en todos sus años de experiencia jamás había visto nada que ni siquiera se le pareciese, tomó la sabia decisión de largarse de allí. A lo largo de los años se han dado más relatos y testimonios de marineros y buceadores que han presenciado algo similar. Muchos de estos encuentros se dieron cerca del fondo marino, y los buceadores indican que parecía que el suelo estaba vivo, como si una gran alfombra negra se arrastrase sobre el suelo oceánico, y ahí el nombre popular de este ser. Aunque también hay marineros que dicen haber presenciado cómo una gran masa flotante se aproximaba al putrefacto cadáver de un cachalote y comenzaba a absorberlo.
Todos los testimonios también coinciden en su aspecto palpitante y gelatinoso, y que se trata de una criatura llena de tentáculos y apéndices. De hecho, en un foro de internet hay quien cuenta que un compañero suyo fue atacado por este ser, mejor dicho, sufrió un percance relacionado con lo que creemos que puede ser The Black Carpet. El buceador no nos brinda una localización exacta, pero comenta que mientras buceaban en el Pacífico Sur con su compañero, se encontraron una especie de largos hilos de aspecto gelatinoso que emergían del oscuro fondo oceánico. Primero pensó que tal vez se tratarían de algas como los larguísimos brotes de kelp, ni qué decir que el aspecto de estas cosas no se parecía en nada a un alga. Tenía más similitudes con un pirosoma, una especie de animal colonial que puede superar los 20 metros. Pero a diferencia de los pirosomas, que se dejan arrastrar por las corrientes, eso estaba anclado a algo en el fondo oceánico. Su más osado compañero decidió acercarse. Es cuando se encontraba a apenas 1 metro de uno de estos apéndices cuando el submarinista quedó completamente paralizado, como si todos sus músculos se hubieran tensado al unísono. El narrador del relato comenta que tuvo que nadar con todas sus fuerzas hasta su compañero, que se hundía sin oponer resistencia alguna. También comenta que observó ese filamento plegarse despacio hacia ellos, y que por poco los atrapa, aunque también añade que esto pudo deberse a una corriente oceánica que movió el cuerpo gelatinoso. El caso es que todos los testimonios y descripciones acaban en una conclusión muy similar. Por su aspecto y comportamiento, The Black Carpet es un organismo colonial. En resumidas cuentas, un nidario, una especie de medusa gigante desconocida. Las anécdotas contadas anteriormente también muestran similitudes con el modo de vida de las medusas cazadoras, como las carabelas portuguesas, ¿una medusa que utilizan sus gigante? larguísimos ¿Qué? tentáculos venenosos para paralizar y atraer pequeños peces para luego absorberlos. Una medusa carnívora de tamaño colosal no es imposible. Como mencioné antes, los organismos marinos, debido a su entorno, tienen la posibilidad de alcanzar tamaños monstruosos. Teniendo en cuenta que las medusas son animales muy simples y que carecen de órganos complejos, y que el 95% de la masa de estos animales es agua, no es metabólicamente muy costoso mantener un cuerpo gigante. De hecho, la mayor especie de medusa registrada es la melena del león. Es una especie cuyo cuerpo, es decir, el gorro, puede superar los 3 metros, y sus tentáculos pueden alcanzar los 35 metros, más largo que una ballena azul. Así que una medusa gigantesca que puede superar los 100 metros no es algo completamente descabellado. La gran sombra de la muerte del Entonces era una Pacífico se medusa queda con el primer gigante. puesto. ¿Qué rayos? Estaban comiendo el tiburón, güey. No, ¿qué rayos? Eso no. What? No me lo puedo creer, güey. Esa sí te deja como que hay foco. Porque tomando en cuenta que dice que son pequeños microorganismos que se juntan en una colonia que es una medusa. Ahora imagínate que pequeños cositos andaban comiendo un tiburón más grande, güey. ¿Qué rayos? Pero bueno. Ay, ese sí no me lo esperaba, la verdad. Ah, cierto, les iba a decir que probablemente todos los videos que se van a subir en el canal de reacciones, muchachos, es para el canal de YouTube, sean resubidas. Sean resubidas, ahorita me encuentro el 25 de enero, pero probablemente lo van a ver mucho más después, ¿verdad? Porque pues probablemente ya me acabe mi tiempo en extensible, pero no quiero dejar mucho tiempo a feca el canal de reacciones, ¿verdad? Así que pues eso. Nada más. Adiós.